Hoy quiero mostrarte a través de un ejemplo genial el camino que hace tu cerebro con los malos hábitos. ¿Por qué por un lado es tan difícil cambiarlo? Y por otro, obviamente vamos a ver estrategias para que logres generar los cambios de conducta que estás buscando. Los hábitos, sobre todo los malos hábitos, son fáciles de crear y son difíciles de hacer desaparecer por completo. Por eso una estrategia mucho más costo efectiva es reemplazarlos, con lo cual no intentes anular un mal hábito, sino trata de reemplazarlo por uno bueno que aproveche los mismos disparadores y la misma recompensa, ya vas a ver cómo. Pero sigamos este ejemplo para que entiendas lo que genera en tu cerebro un mal hábito y por qué es tan difícil de cambiar nuestra conducta. Mucha gente desea un dulce después de comer, antes de acostarse. Pero no solo eso, si no lo come, tiene problemas para quedarse dormido después. En su percepción mental, lo necesita. Este ejemplo, que es común y puede que te suceda a vos también, explica muy bien cómo los malos y los buenos hábitos también en realidad nos cambian las conductas y no solamente la que estamos usando para satisfacer el deseo, por ejemplo, comer el dulce a la noche, sino que tienen un impacto que va mucho más allá de ese mal hábito. Esto sucede porque muchos hábitos hacen más que solo lo que queremos cambiar a nivel conductual en nuestro cerebro. Pensalo así, uno de los elementos que genera esto es la recompensa anticipada. Un mal hábito nos suele brindar una recompensa rápida por un lado. En el caso del dulce a la noche es obviamente el placer de haberte comido el dulce. Por ejemplo, como comí bien, me merezco la recompensa de comer un dulce. La ingesta de azúcar activa circuitos de recompensa en el cerebro que a esta altura seguramente ya sabes que existen, y cuando vas formando el hábito de comer ese dulce después de cenar, tu cerebro ya espera esa recompensa, tiene esa recompensa anticipada. Pero supongamos que un día decidís que querés perder grasa corporal, mejorar tu alimentación y decidís no comer dulces después de cenar. No tenés esa recompensa y una vez que ya formaste el hábito porque hace años que venís haciéndolo, generás lo que se llama un desfasaje de la liberación de neurotransmisores. Es básicamente una discrepancia entre lo que tu cerebro espera, que ya está acostumbrado a recibir, que es el dulce después de comer, y la realidad de que vos ese día no lo consumiste. Esto es una discrepancia entre la cantidad de neurotransmisores que esperabas por la recompensa del azúcar y lo que realmente tuviste. Tu cerebro espera esa recompensa porque ya es un hábito. Tenés una recompensa anticipada. Si dos personas iguales, Pedro y Carlos, deciden no comer dulces después de cenar, pero Pedro está acostumbrado a hacerlo y Carlos no, el que no lo suele hacer no va a tener ningún impacto negativo por no comer dulces después de cenar. Pero el que sí está acostumbrado va a tener algo llamado error de predicción. Ya estaba preparado para darte esa recompensa, pero como no vino esa recompensa anticipada, tu respuesta es negativa. Lo que haces es disminuir la dopamina en el momento. No es que no tenés una respuesta positiva, tenés una respuesta negativa. Pensar como lo opuesto a la recompensa, como un castigo a nivel de neurotransmisores, si querés. Esa alteración de la recompensa que vos no tuviste altera tu regulación emocional. Porque la disminución de la dopamina, de esa recompensa que vos esperabas, en realidad genera una sensación de insatisfacción e inquietud porque no tuviste lo que necesitabas. Empeora tu estado de ánimo y tu tranquilidad porque no le diste al cerebro lo que el cerebro esperaba. Esto dificulta la transición de un estado de alerta a un estado de tranquilidad. Básicamente le dice al cerebro que no debería estar tranquilo porque falta algo. Falta una recompensa que en menor medida es percibida por tu cerebro como una alerta. Por ende, se altera esa regulación emocional porque no creaste el hábito de simplemente necesitar un dulce después de comer. También creaste el hábito de que comer algo dulce después de cenar implica tranquilidad. Y no comer algo dulce después de cenar implica un mayor estado de alerta a nivel cerebral, una menor relajación si querés, con lo cual el impacto es doblemente negativo y termina alterando tu facilidad para irte a dormir y para poder conciliar el sueño. Por eso cuando alguien necesita algo dulce después de cenar y si no, no puede dormir, pareciese que estuviese mintiendo para poder cumplir con su recompensa, pero existe un fenómeno neurológico por el cual esto es real. Por esa razón te decía que es mucho más práctico reemplazar un hábito por otro y progresivamente ir mejorándolo que tratar de que ese hábito desaparezca por completo. En el caso del ejemplo que te di, es mucho más fácil reemplazar un dulce perjudicial como helado por otro menos grave como frambuesas con chocolate amargo y más adelante incluso ir reemplazándolo por algo menos grave como gomitas con melatonina o algún suplemento útil a la noche que siguen teniendo un pequeño gusto dulce. Estos procesos de reemplazo de hábitos son mucho más baratos a nivel cognitivo para nuestro cerebro que simplemente frenar las riendas y evitar la mala conducta. Y se basan en obtener una recompensa similar a la que ya estamos obteniendo por el mal hábito. ¿Para qué? Para que básicamente ahorres energía y ahorres fuerza de voluntad. Por ejemplo, si vos tenés ansiedad y eso te lleva a comer, comés para bajar la ansiedad. Cualquier vector, cualquier conducta que te sirva para bajar la ansiedad te va a dar esa misma recompensa sin las contras de comer basura.
Por ejemplo, puedes bajar la ansiedad jugando con tu mascota, meditando o simplemente tirarte en el suelo y hacer unas 50 respiraciones profundas y lentas. No hace falta que esa otra conducta, que ese reemplazo que vos querés hacer te cueste esfuerzo. Elegí el reemplazo que a vos más fácil te salga. Por ejemplo, dos de los disparadores más comunes de por qué agarramos el teléfono celular tienen que ver con el aburrimiento y la soledad. En lugar de perder media hora mirando Instagram, podríamos llamar a un amigo y obtener ambas recompensas. Dejar de aburrirnos por un lado y socializar, haciendo algo que prácticamente no tiene fricción porque lo disfrutamos. Si cliqueaste este video, probablemente tengas conductas que te gustaría mejorar como todos nosotros. Por eso hoy vamos a ver por qué nos cuesta tanto cambiar malos hábitos y cuáles son las mejores estrategias para modificar tu conducta, sobre todo a largo plazo. Todos los hábitos, tanto los positivos como los negativos, son patrones de comportamiento que vamos adquiriendo porque repetimos una conducta y a lo largo del tiempo ese comportamiento se vuelve automático. Pensá si querés en la gente que se presigna al pasar por una iglesia o en las personas que miran su teléfono celular automáticamente al levantarse. De hecho, la misma palabra hábito se usaba para referirse a la vestimenta de alguien, como también para referirse a su disposición, a su forma de ser y al conjunto de hábitos positivos o negativos que podía llegar a tener. Pensalo si querés como la vestimenta de comportamiento que usa una persona diariamente. Ahora, estás acá porque te interesa entender cómo mejorar tus hábitos, cómo cambiar los malos hábitos que todos tenemos y sobre todo supongo que como a mí te interesa entender por qué no podemos actuar como deberíamos y punto. Entender qué nos hace no ir al gimnasio, no comer bien, no tener una buena rutina de sueño, etc. El primer punto por el cual los hábitos importan para tu salud y para tu bienestar tiene que ver con que los hábitos suceden de manera inconsciente. Vos no decidís si el hábito aparece o no. De hecho, no usás mucha energía mental para que aparezcan esos hábitos. Todo lo contrario, si querés evitar un mal hábito, necesitas gastar grandes cantidades de energía para controlar ese impulso y modificar tu reacción. Por eso es tan agotador modificar un mal hábito. Y si bien hay diferentes opiniones y muchos libros sobre hábitos, en su forma más simple, en general un hábito tiene tres elementos claves. El disparador, que es lo que nos hace desear algo o tener una conducta determinada. Esto puede ser algo que vemos y que genera una respuesta en el momento, como una juguetería, yo soy un niño y quiero entrar y comprar un juguete, una comida o incluso una discusión o una ofensa que genera una respuesta emocional instantánea. Por eso una mala conducta emocional, una respuesta que yo no querría tener emocional, puede ser considerada un mal hábito si se dispara después de algo específico. Pero todas estas son conductas a corto plazo. El mejor ejemplo que te puedo dar relacionado con la salud es cómo el disparador del aburrimiento te lleva a comer algo que no necesitas. Pero no todo es a corto plazo. Existen disparadores de conductas a largo plazo, como por ejemplo ver la publicidad de una aerolínea y tener ganas de viajar para luego tratar de satisfacer ese deseo y obtener la recompensa. Por ende, siempre el primer elemento de un hábito, del bueno y del malo, es un disparador, es algo que nos genera el deseo de tener X recompensa. Y la clave acá obviamente está en fomentar los disparadores de conductas positivas y eliminar los disparadores de conductas negativas. Ya vamos a ver cómo. El segundo elemento de estos hábitos es la conducta o la rutina que nos permite ir desde ese disparador hacia la recompensa. Es lo que hace que nosotros podamos satisfacer nuestro deseo, básicamente. Viste una tienda de helados y disparó tu deseo de comer un helado, de ir a buscarlo y pagarlo. Esa es la conducta que te permite alcanzar el tercer elemento, que obviamente es la recompensa, el disfrute de haber cumplido con X conducta que nos trae satisfacción. Esa satisfacción puede ser positiva o negativa para nuestra salud. Cuando pensamos en hábitos solemos pensar en la recompensa como algo malo, pero la recompensa puede ser sentirte bien porque hiciste ejercicio y disfrutás de las endorfinas que genera. Con lo cual muchas veces la recompensa puede ser buena, como el orgasmo después de haber tenido relaciones sexuales, o incluso puede ser la satisfacción emocional de estar comiendo sano. Y si no llegaste a este punto, te prometo que esa satisfacción existe y que se llega a disfrutar tanto de comer sano como de no hacerlo. Porque si bien a vos comer sano te puede resultar no tan placentero como comer de manera insana, se agrega el factor de satisfacción emocional de estar haciéndonos un bien. Recordá estos tres elementos, el disparador, la conducta y la recompensa, porque van a ser importantes para todos los hábitos que vos quieras cambiar. Y un tercer punto relacionado con los hábitos es que si vos querés cambiar los malos o las malas conductas, te resulta mucho más fácil hacerlo si entendés cómo se forman esos hábitos para poder formar buenos hábitos y no formar los negativos. Y si bien es complejo, podemos entender la versión simple con una sola frase. Las neuronas que se disparan juntas se conectan entre sí. Esta frase resume mucha de la información relacionada con nuestra conducta y con nuestros hábitos y condensa mucho de lo que se estudia en neurociencia y de lo que Donald Hebb, un neurocientífico canadiense, consideraba básicamente la organización del comportamiento. El mejor ejemplo de esto es el experimento de los perros de Pavlov, donde darle comida a un perro mientras se hacía sonar una campana hacía que los perros asocien la campana con comer.
Al tiempo de acostumbrarlos a darles de comer cuando se hacía sonar la campana, los perros ya salivaban solamente por escuchar esa campana, incluso si no había comida adelante o si no podían oler la comida. Esta es una forma simple de entender que las neuronas que se disparan juntas, la salivación por la comida y el sonido de la campana, se conectan entre sí y por eso cuando sonaba la campana los perros salivaban incluso sin comida. Y esto sucede de la misma manera de que si tus buenos recuerdos de cuando eras pequeño fueron en McDonald's, vas a asociar McDonald's a felicidad y vas a ir a McDonald's y disparar algo parecido a esos estados de ánimo de cuando eras más pequeño. La satisfacción sensorial de la comida rápida sobre todo, asociada a una satisfacción aún mayor porque tenés un juguete nuevo. Ambas generan un refuerzo positivo de ir a comer a ese lugar, obviamente. Pero los colores brillantes y el factor sorpresa de ese juguete son elementos claves para tu sistema de recompensas, para la dopamina que va a generar tu cerebro, y además son elementos que se agregan a todos los demás y que hacen que vos asocies esa marca o ese lugar con un recuerdo tan positivo. Y esta asociación entre un estado de ánimo y un lugar o una comida es importante porque nos afecta mucho nuestras decisiones, sobre todo cuando buscamos mejorar nuestro estado de ánimo. Y todo esto sucede simplemente porque áreas relacionadas con la recompensa se disparan a la vez cuando vos estás comiendo en McDonald's, tenés un juguete y todos los demás estímulos. Si sostenés esto por un tiempo determinado, formás un hábito que después es muy difícil de desarmar. Y me podrías preguntar algo que es muy válido y es ¿por qué algunos hábitos son más fuertes que otros y por qué no todos los hábitos son igual de fáciles o de difíciles de generar? Y en líneas generales, la fuerza de un hábito, la intensidad de un hábito, tanto si es bueno como si es malo, depende de tres factores. Primero depende de cuánto tiempo llevan uniéndose estos elementos en tu cerebro. ¿Hace cuántos años que vas a McDonald's y asocias tu cerebro a felicidad con comer una hamburguesa y tener un juguete de la cajita feliz? A más tiempo llevas disparando esas neuronas juntas, mayor va a ser su conexión. El segundo factor del que dependen es la intensidad de la respuesta que hace nuestro cerebro, tanto positiva como negativa. A mayor es la intensidad emocional de una situación, mayor va a ser la respuesta de nuestro cerebro y la conexión que vamos a tener entre esos dos elementos también va a ser más importante. Por eso, para los aspectos negativos, el dicho "quien se quema con leche ve a la vaca y llora". A mayor es la intensidad, mayor es la unión entre estas dos áreas que generan un hábito específico en tu conducta. Y el tercer elemento que define cuán fuerte o débil es un hábito es la facilidad o dificultad de formar ese hábito, tanto positivo como negativo. Esto tiene que ver con la fricción que nos causa una conducta determinada, cuán fácil o difícil es tener cierta conducta. Y esto es muy fácil de entender con el ejercicio y el peso y la grasa corporal. Es más difícil o genera más fricción aprender el hábito de hacer ejercicio y disfrutarlo, de desear y de obtener una recompensa por haber hecho ejercicio, que disfrutar tirarte en el sillón después de un día de trabajo y comer basura. A más fricción genera una conducta que queremos incorporar como hábito, más difícil es incorporar ese hábito. Por eso no hay un tiempo predeterminado que tardamos en generar un hábito y la ley de los 21 días para generar un hábito obviamente no es real. La moraleja de estos tres puntos para modificar un hábito y dejar de hacernos daño a nosotros mismos es simple. Tenemos que buscar hábitos que generen poca fricción, básicamente eso quiere decir que no nos cueste tanto encararlos, y decimos fricción porque representa muy bien esta idea. Con el mismo envión y el mismo esfuerzo, la misma fuerza de voluntad si querés, algo que tiene poca fricción va a llegar mucho más lejos que algo que tiene mucha fricción. La clave no es más esfuerzo, sino es elegir cosas que generen poca fricción porque nos permiten sostenerlas por más tiempo y formar una conexión más fuerte a nivel cerebral y darle la mayor intensidad positiva a los hábitos que queremos lograr generar. Y básicamente logramos disminuir esa fricción haciendo que sean lo más fácil, lo más disfrutables posibles. No te preocupes que lo vamos a ver en más detalle en unos minutos. Pero de la misma manera que las neuronas que se disparan a la vez se conectan entre sí, lo opuesto también es verdad. Las neuronas que no se sincronizan, o sea, las que no se disparan juntas, que no se activan y mandan sus neurotransmisores a la vez, no se conectan entre sí y si tienen una unión la van perdiendo. Pensa esto como la explicación de neurociencia de cómo se deshacen los malos hábitos y las malas conductas. Esto es interesante porque básicamente nos dice que cada vez que frente a un disparador, como ver los arcos de McDonald's, optamos por hacer otra cosa y no ceder, vamos debilitando ese hábito. Cada vez que no respondemos emocionalmente a una ofensa, debilitamos esa respuesta emocional desproporcionada que queremos controlar. Por ende, la moraleja de este punto, que es importante para vos, es que cada vez que logramos sostener la conducta que queremos, nos resulta más fácil la próxima vez lograr sostenerla. Por eso muchas veces cuando queremos mejorar nuestra alimentación, no sostenerla por un día no impacta realmente a largo plazo, pero si no la sostenemos por una semana y volvemos a comer basura, retrasamos mucho el resultado que queremos alcanzar y lo retrasamos aproximadamente un mes. Y en caso de que hayas leído libros populares sobre hábitos como Hábitos Atómicos, saltea esta parte, pero básicamente el punto aquí es que existen 4 reglas para formación de hábitos, tanto positivos como negativos. Para los positivos los tenés que fomentar y para los negativos tenemos que hacer lo opuesto.
La primera regla de formación de hábitos, que es súper simple y súper lógica, es hacerlo visible. Si vos no lográs cambiar un hábito, lo mejor que podés hacer es identificar los disparadores y en las conductas que vos querés tener, tratar de fomentar que esos disparadores existan. El típico ejemplo de esto es, si querés consumir más fruta, tener la fruta a la vista, y elimina todos los disparadores de las conductas negativas. Esconder o tirar la comida que no deberías comer, para no verla y no tentarte. Si seguís una ruta que tiene un restaurante de comida rápida hacia tu trabajo, hacia donde vos tengas que ir, podés cambiar la ruta para no verlo. No es que mágicamente vas a olvidarte de que ese restaurante existe, pero va a haber menos disparadores que te cambien la conducta, va a haber una tentación ligeramente menor. La segunda regla tiene que ver con hacer atractivos los hábitos que vos querés tratar de sostener, por eso queremos disminuir la fricción de esos hábitos. Muchas veces el hacerlo atractivo implica ir agregando elementos para poder disfrutar más de algo. Si querés comer mejor, comer con alguien, buscar recetas que disfrutes mucho, que sean saludables y que puedas hacer cada X cantidad de tiempo, etcétera. Pero básicamente la idea es que a más placer tengas y a menos dolor tengas, más fácil va a ser que vos puedas sostener esa conducta, y lo opuesto querés hacer con los hábitos que estás tratando de eliminar. La tercera regla tiene que ver con hacerlo fácil, con eliminar toda la fricción posible, y esto es, en todos los hábitos positivos que querés fomentar, reducir la complejidad, dividirla en pequeños pasos. En lugar de repente estar en forma y tener el cuerpo perfecto que querrías tener, empieza por asegurarte que querés caminar 3000 pasos todos los días, por tratar de alcanzarlo, y luego ir subiendo progresivamente la cantidad de pasos. Tenés mucho más sobre cómo bajar de peso caminando en un video específico que te dejo en la descripción. Y el cuarto tiene que ver con un concepto súper básico y conocido de psicología conductual, que es hacerlo satisfactorio. Pensar en las recompensas y en los castigos, básicamente. Y a pesar de que compartimos eventos como oradores con el autor del libro que hizo popular estas reglas, sí te tengo que decir que estas 4 reglas son simplistas y que muchas veces nuestros malos hábitos están basados en conflictos más profundos y más difíciles de reparar, y de hecho hoy muchos especialistas consideran que las adicciones están en realidad basadas en traumas o en dificultades emocionales importantes que no fueron resueltas correctamente. Te menciono esto porque muchas veces el ámbito de la salud y del cuidado personal hace parecer que el cambio de hábitos fuese fácil, y es importante que vos no te frustres si todos estos consejos no alcanzan para perfeccionar tus hábitos. De hecho, no todos los malos hábitos tienen que desaparecer, y menos que menos van a desaparecer todos a la vez. En primera instancia porque sin un equipo que te ayude es extremadamente difícil, y en segunda instancia porque es innecesario. Cuando buscas cambiar conductas y hábitos, empezá por los que van a hacer una mayor diferencia en tu calidad de vida y los que cuestan menos esfuerzo de cambiar. Yo suelo recomendar mejorar el sueño primero, porque es fácil de hacer, porque implica poca fricción, porque mejora tu estado de ánimo y tu nivel de energía y genera una cascada de efectos muy positivos y que puedes hacer siguiendo este video. Pero más allá de eso, no todos los hábitos malos tienen el mismo nivel de daño o el mismo nivel de impacto en tu salud y en tu bienestar. Para entender esto y decidir qué cambios vamos a hacer primero, podemos basarnos en un principio de Pareto básico, en esa ley de 20-80, donde claramente un 20% de los malos hábitos generan un 80% del daño, y lo que vos querés en esa situación es enfocarte en los elementos más perjudiciales. Por ejemplo, si vos fumás y no haces ejercicio, bajar la cantidad de dulces que comes y acostarte más temprano no te van a hacer una gran diferencia. Obviamente son dos cosas que mejoran tu salud, pero el 20% de esos malos hábitos que te van a estar dando el 80% del daño, en ese caso, son fumar y no moverte. Entender cuáles son los hábitos más problemáticos encima suele ser fácil porque ya los conocemos. Y estos malos hábitos que permitimos porque son menos nocivos, además tienen otro fundamento. Nos sirve que sigan existiendo porque bajan nuestra resistencia cognitiva, disminuyen la dificultad o los frenos que nosotros mismos vamos a poner en nuestro cambio de hábitos. Vos no podés cambiar todo lo que haces mal de una sola vez porque nosotros somos nuestro propio obstáculo. Decidir intencionalmente no cambiar todo, sino lo más grave, reduce mucho esa resistencia y esa fricción y nos da el tiempo para cambiar nuestras redes neuronales y generar una nueva identidad. Y un elemento sorprendente sobre los malos hábitos es que si vos pensás que son buenos o que son menos nocivos, realmente tienen un impacto negativo menor. Y es interesante porque los estudios sobre el estrés, por ejemplo, nos muestran, 1, que nuestra percepción de la realidad es totalmente subjetiva, y 2, que esa percepción va a determinar mucho del impacto que algo tiene en tu salud. Por eso, dentro de los límites razonables, si pensás que algo es bueno, es bueno. Digo dentro de los límites razonables porque una adicción a una sustancia perjudicial como el fentanilo va a ser muy mala siempre. Pero el punto es que si nosotros percibimos como menos problemático o menos dañino algo, efectivamente genera menos daño en nuestro cuerpo. Por eso el castigo y la obsesión por las buenas conductas no siempre es positivo. Y los estudios sobre esto nos muestran que el estrés es malo, pero son claros al respecto. A más estrés,
percibido, mayor mortalidad. Básicamente, a más yo me siento estresado, a mayor es el perjuicio sobre mi propia escala, peor es el impacto en mi salud. Por eso te dejo en pantalla el test de estrés percibido y te lo nombro por si estás escuchando esto en contenido sin video. El puntaje va de 0 si vos no tenés ningún problema con ese punto, a 4 si te sucede siempre. A más frecuencia te sucede ese punto determinado, mayor es el número al que tenés que ponerle, y luego se suma el total de todos estos puntos. El primero es con qué frecuencia te afecta algo que ocurre de manera inesperada. El segundo es con qué frecuencia sentís que vos no podés controlar las cosas importantes de tu vida. El tercero es con qué frecuencia te sentís nervioso o estresado. En cuarto lugar, con qué frecuencia sentís que las dificultades se acumulan y son insuperables. En quinto, con qué frecuencia te enojas por cosas que están fuera de tu control. En sexto lugar, con qué frecuencia sentís que no puedes afrontar todo lo que tenés que hacer en el día a día. Y las siguientes preguntas son peores mientras menos te suceden, al revés que las anteriores. ¿Con qué frecuencia te sentís seguro de poder manejar los problemas personales? En octavo lugar, ¿con qué frecuencia sentís que las cosas van bien? Como punto número 9, ¿con qué frecuencia podés controlar las dificultades de tu vida? Y último, ¿con qué frecuencia te sentís en control? Muchos de estos puntos son redundantes, no te preocupes, vos sumá los puntos totales y los estudios hechos sobre el tema, aunque tomalos con pinzas porque son cuestionarios al final de la historia, no es lo mismo que un metaanálisis, la calidad de la información que nos brinda, muestran que quien suma 20 puntos en este score tiene 40% más de riesgo de mortalidad que quien suma 0. No te preocupes, nadie suma 0, pero la clave acá para longevidad y para malos hábitos no es que hagas las cosas perfecto, sino que elimines las más graves y que vos a las menos graves las consideres como no problemáticas o menos problemáticas. Que cambies tu percepción sobre todo de aquellas malas conductas que hoy por hoy están fuera de tu control. Usa este video como guía para cambiar tus hábitos y empezá por las cosas que representan un mayor problema para tu salud y para tu calidad de vida a futuro. Y si te gustó este video, suscríbete, ponle me gusta o compartilo con alguien que lo necesite.